Buenas tardes, bienvenidos a la clase de Política y Sociedad del 3 de abril. ¿Sí? Sí, son las de Big Bang Theory. Perfecto. Punto para Gryffindor. Pasa a cobrar por esa alumna. No sé dónde querías, pero bueno. Bien. Vamos a ver. En el día de hoy, digamos, lo que nos corresponde es, como digo, ir atando todas las capas anteriores a la nueva eh, realidad que vamos a ver el día de hoy. El día de hoy, en lo que es EBEA, tendríamos que estar viendo ya la clase 3. ¿Sí? Bienvenido, Iván. Buenas tardes. En el día de hoy tendríamos en la guía de lectura que figura dentro de BEA, tenemos el radicalismo y la experiencia democrática de Elena Marcaida. Ah, no, esa guerra no tocaba. A ver si, no, lo tengo descargado. La computadora y lo voy a descargar dos veces para tenerlo doble. Ahí vamos. Bien. No, no se horroricen con lo que es el texto que dice 1880-1943. Sí, son 22 hojas, es largo, pero la lectura es muy llevadera y hay, digamos, ciertos ítems a los cuales hay que ir teniendo más presentes. Donde puedo decir que focalicen la lectura en este texto son, bien, punto número uno, la relación del radicalismo con los obreros, la clase media y el, el campo, ¿sí? O los trabajadores rurales, dependiendo. ¿Por qué? 1916 va a ser un año muy importante para la historia argentina, dado que el radicalismo logra ganar la primera magistratura, es decir, gana la presidencia. Al ganar la presidencia, el que asume ese cargo es don Hipólito Yrigoyen. El otro día estaban algunos profesores, me dijeron que era docente también de instrucción cívica en el Colegio Normal 1, en Capital Federal, en la calle de Córdoba, Ayacucho, que tuvo su derroteo como empleado en el tratamiento interno. Su línea de familia parece como criadores, es decir, entre lo que es el campo hay dos partes para los dueños de las vacas. Número uno es el criador. El criador es el que tiene el toro y la vaca, desarrolla durante 3 años a la vaquita y bueno, después se la pasa al invernador. El invernador es el que tiene campo, que puede darle de comer continuo y hacerle ganar peso. ¿Sí? Es una diferencia abismal dentro de lo que son los muchachos, los de campo. Porque no es lo mismo ser una persona que se dedica solo a comprar vacas y a engordarlas a que ser el criador. El lado más riesgoso es ser criador. Las personas de campo dirán los dos son de riesgo. Obviamente, todo trabajo tiene su riesgo. Pero en el caso de una cría de vaca, piensen que tarda 3 años en estar en estado óptimo como para ser vendida. Bueno, a veces los criadores tienen que venderla antes porque necesitan por ahí capitalizarse y tener más vacunas. ¿Eh? Ahora, vamos a separar las preguntas de acá, si puedo dividir la pantalla puedo ver aquí. Bueno, ahí me equivoqué, ¿verdad? Ustedes vienen por así puedo como verlos a ustedes. Verlos a ustedes. Vamos a poner a compartir la pantalla, así ya todo el crédito y 3, 2, 1, comenzamos. Vamos a ver por acá, así ahí. Bien, a ver, dentro de EBEA, el texto de Elena Marcaida, Radicalismo y Experiencia Democrática, dice, palabras previas a la carrera. Para el abordaje de este tema es importante considerar dos cuestiones. Por un lado, el impacto que tendrá en el país el contexto internacional en el cual se caracteriza por la crisis del capitalismo mencionada. Uno, Primera Guerra Mundial y dos, la crisis económica en 1929. Y por el surgimiento del Segundo Mundo, el mundo socialista, con la Revolución Rusa en 1917. O sea, hay dos eventos eh, grandes, masivos, y hay un tercero que está dando vuelta que va a ser el nacimiento del socialismo. ¿Sí? En segundo lugar, la inclusión en la política de nuevos actores, la prensa escrita y los militares.
Es interesante observar cómo el ejercicio adquirirá la suficiente fuerza y autarquía para volverse contra el Estado a partir de una serie de golpes. El primero de ellos, 1930, ¿sí? Que pondrá fin a distintos gobiernos electos por la voluntad popular. ¿Sí? De ahí lectura, digamos, como la línea que van a tener que seguir es, primero la Revolución del Parque, de 1890, se le dice el parque, fue en lo que hoy es el Teatro Colón, había habido un parque de artillería, es decir, un depósito de municiones. Es una revolución, aparentemente siempre en Occidente se necesitaban armas. Digo esto porque la única revolución sin armas fue la de Mahatma Gandhi en la India. Así que, bueno, en nuestra experiencia local tuvimos que tomar un parque de artillería. Todo lo que es el microcentro porteño y alrededor está hecho todo barricadas y los radicales, los revolucionarios del parque, tenían una insignia que era una boina blanca para identificarse con otros del mismo partido. Eso termina en la dimisión de Juárez Selman, que era el presidente puesto por el PAN, que era un cuñado de Roca, y eso va a llevar a que empiecen a hacerse concesiones, como, bueno, más adelante tendremos la ley Sáenz Peña, en ese momento en la Revolución del Parque, la Unión Cívica, que era uno solo, un bloque entero entre Alem y Mitre, a Mitre le dan un cargo político y lo compran, entonces dicen todos somos Unión Cívica Radical y se separan por otra facción. ¿Sí? Juárez Selman y una política económica concesiva del capital extranjero, además de que Juárez Selman había empezado a multiplicar la deuda muy rápidamente y eso hacía que peligrara la posibilidad de pago. De hecho, la revolución de 1890 conjugó baja en precios internacionales y un endeudamiento externo muy fuerte. Hasta ahora siempre había habido endeudamiento externo, pero era como posible de pagarlo. Pero con Juárez Selman la presidencia aceleró el endeudamiento y eso llevó a un estrangulamiento, porque si tenés baja en precio internacional, entonces no recaudás lo mismo que esperabas, tampoco vas a poder pagar para lo que te habías endeudado. Es una suerte muy complicada de sortear esas cuestiones. ¿Sí? Ahora, esto nos da como un punteo ahí siguiendo a la hora de lectura, está muy bueno. Espero que tengan esto presente a la hora de leerlo, porque son como los ítems a tener en cuenta de cómo es que surge la Unión Cívica Radical, cómo es que se van acomodando, ¿sí? La tensión del Partido Economista que menciona acá es la cuestión de si sostienen el conservadurismo o flexibilizar la participación política. Este debate se terminó con la ley Sáenz Peña en 1912, como diciendo, bueno, entonces vamos a admitir la participación política, pero hay que tener en cuenta algo. Para esa época ya el modelo económico estaba totalmente atado a los intereses de la oligarquía terrateniente. ¿Sí? O sea, esas personas que en el texto mencionamos anteriormente, vienen acumulando riquezas, vienen comprando tierras, vienen haciendo una exacerbación de ir adquiriendo más, más y más no solo territorios, sino por ahí producciones o mercaderías del exterior y vendiéndolas para adentro. Eso va a hacer que vaya acumulando, por un lado, poder económico y contactos que deriven en poder político. ¿Sí? Tal vez no seas un comerciante exitoso de Buenos Aires y no seas político, pero tendrás contactos como para poder verificar si te va a ir mejor o peor de acuerdo a las intenciones políticas de ese momento. Es lo que decíamos del texto como la burguesía nacional. Empieza a perfilar sus intereses como los intereses de la nación. Eso se llama oligarquía. Es como si un grupo muy minoritario de los 56 que somos hoy, los 12 que veo acá, fuéramos los que tomamos la decisión por encima del resto. Un modo fácil de entenderlo es como la burguesía, una vez que logra entrar al Estado, lo que termina como diciendo es como, bueno, ya estamos en el Estado, listo. Ahora todos a trabajar, ¿eh? Vamos, todos a trabajar. Yo acá ya estoy bien, yo tomo las decisiones, ustedes trabajen, nosotros tomamos decisiones. No, pero nosotros queremos participar. No. Ustedes son los trabajadores, no hace falta que entren. Ustedes allá, lejos, trabajando para mí. No puedo meter, gracias a la... No lo cambié el link, es el mismo. O sea, claro. Bueno, en fin. Después vamos a tener el radicalismo del gobierno,
idea de hegemonía compartida entre sectores económicos y el radicalismo. Vamos a notar que vamos a notar que eso de que se llama hegemonía compartida es como decir, ok, el radicalismo estará en el poder político, pero no va a cuestionar el poder económico. En medio de una frase lo pongo así en el texto mío como diciendo, si tuviera una gallina que pone huevos de oro, ¿comerían guiso hoy a la noche? Bueno, es lo mismo que tener una economía que funciona, que acumula divisas. No pasa nada. Si es algo que, si alguien te vende un fondo de comercio y te dice, bueno, y el fondo de comercio así como está parado, vos ganás por mes 800.000 pesos. La cosa es que yo no estoy estresado, no tengo ganas, mira, dejo la carpeta de los proveedores, la carpeta de los servicios, el contacto con un contador recopado, y vas a ganar 800.000 pesos por mes. Automáticamente todos nos decimos, where is the proof? ¿Dónde me está cagando? No puede ser. Y decimos, no, bueno, entre y cambio, voy a poner otra cosa para vender. Estás ganando 800.000 pesos por mes. Yo que vos, primero certifico que sea así, una vez que certificas que es así, decís, bueno, puedo apostar un pequeño capital a ir diversificando mis ingresos o con 800.000, que ya es ganancia, veo de hacer inversiones de riesgo. Es como decir, a ver, ¿en qué puedo invertir? Y acá es donde ponerle uno podría decir, aparecen los hijos consentidos, los de Carlos Ford, por decirlo de algún modo, decir, papi, quiero ponerme un taller. Ok, ponete un taller. ¿Qué vas a hacer? No, quiero industrializar el país. ¿Qué parte del país? Bueno, por ahí lo pienso atado a qué es lo que mueve el país. Es como decir, en el año 1900, cuando empiezan a haber talleres en la Argentina, talleres industriales, no van a ser talleres que piensen en ser Henry Ford, es decir, en abarcar todo el plano económico, es decir, que los trabajadores vayan más rápido. ¿A dónde? Vendemos carne, vendemos cereales. En la ciudad hay pequeños talleres, no hay gran cuestión, así que si hay una buena conexión de transporte, no hace falta auto. Bueno, entonces le damos motos. La moto con el empedrado vas a seguir con los dientes temblando todo el día. Así que, no. Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer? Y vender algo que necesite la gente. Okay, plato engrosado, algo para todos. Vamos a vender bicicletas, vamos a vender cuestiones por fuera. Y obviamente vas a empezar a ver de vender herramientas para el campo. Es decir, vamos a hacer disco de arado para los tractores. Vamos a hacer partes que necesiten los tractores. Pero no voy a hacer la fábrica de tractores. ¿Por qué? Porque no sé hacerlo. No tengo el conocimiento. Es muy fácil para esta primera burguesía de talleres industriales, ¿sí? Eh, levantar el teléfono y comprar el John Deere afuera a Estados Unidos y que venga por el barco, que decir, no, ok, ven y tráelo, yo te lo arreglo. ¿Sí? Esta hegemonía compartida va a hacer que entonces, bueno, los sectores económicos, digamos, dando vueltas a la oligarquía, dicen, no, vamos a ver qué ocurre con esta chusma del gobierno, como la denominamos. La ausencia de un programa del gobierno ante una demanda multiforme de su electorado, es decir, el electorado del radicalismo va a ser clase media urbana, pequeños chacareros y trabajadores de campo y la, la clase obrera urbana. ¿Sí? Esos tres sectores que apoyan el radicalismo en oposición de ese bloque que es el Partido Autonomista Nacional, lo que va a ocurrir es que van a verse defraudados en cierto modo. Ese desencantamiento con el radicalismo debe ser por otra cuestión. Si bien el radicalismo gana las elecciones presidenciales en 1916, las legislativas no tiene mayoría automática, no tiene mayoría en ninguna de las dos cámaras, con lo cual eh, se va a empezar a hacer una mala prensa también, y digo yo, que va a ser utilizar mecanismos, como diría Oslak, de coerción desde el Estado, es decir, va a intervenir provincias. Va a decir, este gobernador no es afín a mi partido político, entonces lo borramos de un plumazo. Pongo un radical a gobernar la provincia, por ejemplo, de San Juan, entonces ese gobernador va a traccionar sobre los legisladores para que en el Congreso voten leyes a favor. Puede salir bien como puede salir mal, ¿sí? Pero
todo lo que haga Irigoyen y sus ideas con las que Irigoyen llega al gobierno, él no las va a poder plasmar en el gobierno por este desequilibrio en lo que es el poder legislativo, no tener posibilidad de presentar un proyecto, porque está gobernando en minoría, tanto en su primer momento como en el segundo término. Recuerden que hay dos elecciones, la de primer término, que son las presidenciales, la de medio término, que son solo de diputados y senadores. En la de medio término, ¿sí?, va a lograr una renovación de la Cámara, pero va a haber un sector más radical afín a otro, a Alvear. ¿Sí? Ya vamos a ver bien cómo aparece ese señor por detrás. Luego vamos a tener, digamos, del idealismo político a la realidad económica adversa, producto del impacto de la Primera Guerra Mundial, ¿sí?, complejidad de manifiestas del modelo exportador. Es decir, lo que va a ocurrir acá, para ir entendiendo un poco cómo aparece ese título dentro del texto, la cuestión gira en torno a, somos un país agroexportador, pero la marina mercante que saca nuestros productos, logística tengo que ver, saca los productos de aquí de Buenos Aires hacia el mundo, la marina mercante es británica. Y cuando hay una guerra, la marina británica no manda la misma cantidad de barcos, es como decirte, no manda la misma cantidad de barcos pre-pandemia que post-pandemia. ¿Por qué? Porque necesito para moverme yo por acá, o para poner un paralelismo. El comercio mundial no fue lo mismo. Todavía creo que estamos terminando de recuperar niveles pre-pandemia. Es decir, que no estamos todavía igualando donde estaba el comercio anteriormente. En lo que es el ámbito de la Primera Guerra Mundial, muestran los barcos abocados a transporte de tropas y armamento y logística pura entre el Reino Unido y Europa o Estados Unidos y Europa. Argentina, van a llegar algunos barcos para acá y van a cargar mercadería y van a llevarla a los primeros, a los países europeos en conflicto. Pero es como si se te va a generar un cuello de botella. Si vos antes necesitabas 5 barcos, ahora llega uno. Y bueno, este barco, por más que haga los 5 viajes así rápido, sigue acumulando producción para sacar. Lo bueno es que el grano, una vez procesado, o la carne, una vez congelada, tiene una buena cantidad de tiempo de conservación. Medidas de alcance tibio ante la oposición parlamentaria, va a marcar el texto, la política agraria va a ser importante, igual que la política obrera, ¿sí?, de la negociación a la represión. ¿Qué va a ocurrir? La Federación Obrera Regional Argentina, o el texto, FORA, que es Federación Obrera Regional Argentina, ¿sí?, la FORA, en su primer congreso, cuando hacen la elección, internamente en lo que es el, el movimiento obrero, hay tres posibilidades. Sindicalistas, que son más dialoguistas con el poder político de turno para la obtención de beneficios de sus representados. La anarquista, que considera la abolición del Estado y de la propiedad privada, y porque se pasa a una propiedad comunal. Y la del socialismo, que es la propiedad es del Estado y vamos para otro lado. Entonces, el primer congreso de la FORA eligen la tendencia anarquista, ¿sí?, de ir en contra del Estado, porque recordemos, si tienes una oposición política que es fuerte oligárquico liberal, de libre comercio, entonces se plantan en el antípoda, ni siquiera el diálogo, van diciendo el antípoda. Y todavía para esta época, 1916-1919, el primer medio término del mandato de Irigoyen, no hay políticas obreras o de campo claras. Si bien en 1912 estuvo el grito de Alcorta, en el cual se funda la Federación Obrera Argentina y se establecen los modelos de contratos de alquiler de la tierra, todavía sigue habiendo cierta discrecionalidad por parte de los dueños. Y por discrecionalidad me refiero a, si quiero desalojarte ahora te desalojo y me quedo con lo que pusiste a producir. ¿Sí? Es interesante porque de ese mismo modo después se pararán seguro y dirán, no, bueno, respeten la propiedad privada. Sí, pero ese campo ni lo sembraste, o se habías alquilado a alguien. Y ese alguien cuando tiene que cosechar, vos lo estás sacando.
Parece muy conveniente el respeto a la propiedad privada justo ahora en época de cosecha. Como nunca vi un litigio, hasta ahora, tendría que investigar un poco más, pero dentro de lo que es la Federación Agraria, nunca vi un litigio por parte del dueño de un campo en épocas de, por ejemplo, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, o sea, otoño, invierno. Los litigios la mayoría de las veces por incumplimiento de contrato, ya sea de una parte o de la otra, siempre han caído en otra parte. Sí, Agostina, dime. La sesión de espiritismo. Agostina, estás ahí. Agostina Landriera. Por si había fallado por Agostina. Voy acomodando esto para que quede más lindo y podamos ir viéndolo. Que es el texto este que hay para el día de hoy. ¿Sí? Recuerden, se los puedo vender re fácil estos textos. Eran 22 hojas para dentro de una semana. 3 hojas por día. 3 hojas por día son unos 20 minutos de lectura. Ponele que decís, no, me distrae la familia, etcétera, bla. Perfecto. Una hora de lectura por día, bien a fondo, tipo, este libro es un libro pensado y escrito para alumnos de comienzos de estudios universitarios. Bien, para mí. Bueno, vamos a ver el libro propiamente dicho. ¿Sí? Argentina, 1916 a 1930. De esto voy hablando del texto. Lamentablemente voy a tener que ir tipo haciendo así de un lado al otro, porque si no, tengo que abrir un poco más y ya no. Tendré que estar por esta opción. A ver si puedo. Si, no, si lo reduzco mucho, no sé si yo voy a ganar tipo chica así. Ya veré. Bien, toda esta primera parte, digamos, estas dos hojitas es justamente cómo se forma la unión cívica, cómo se fragmenta la unión cívica y la unión cívica radical. Mitre por un lado con la cívica, radicales con Alem y Irigoyen. De hecho, Alem era el tío de Irigoyen. No solo tío político, sino que realmente tío de sangre también había dentro de la. Muy bien. El ascenso radical y la ampliación de sus bases de apoyo social. Acá es donde la lectura ya va a tener que ir viéndose en esto que decía del código de pensar. ¿Cuáles son los sectores excluidos del modelo agroexportador? Una clase media urbana, ¿sí? La cual va a tener su hito fundante en la reforma universitaria de 1918. El texto lo va a mencionar brevemente, en la cual Irigoyen participa activamente, no solo remueve el gobernador, remueve el rector, pero también, o sea, hace, hace una metida de mano increíble. ¿Sí? Primer gobierno de Irigoyen, ¿sí? Eso sería para la clase media urbana. Reforma universitaria. Serían más libertad de acceso, más participación de los estudiantes en el gobierno democrático de la universidad, es decir, participar en el cuerpo colegiado, porque si no siempre era como las decisiones las tomaba el cuerpo docente detrás de bambalinas sin que nadie lo viera, parecía muy medievalista. ¿Sí? Entonces se pide la participación estudiantil en el co-gobierno. Sí, si hay dos, tres partes, tenemos que poner de acuerdo. ¿Sí? Luego en la parte que ya vamos a ir viendo, no voy a adelantarme en parte por parte. ¿Sí? Tenemos este párrafo de acá es donde empezaría. Pero avanza. Las condiciones en que el radicalismo llega al gobierno podían ser peores para cumplir con los preceptos de su ideología y para completar con éxito las demandas multiformes de su base, de su heterogéneo electorado. El telón de fondo lo constituían una pésima situación económica a consecuencia del conflicto bélico de 1914, convulsionó a Europa y al mundo en general. La guerra desestabilizó las corrientes fuentes. Profe, este texto, ¿en qué parte está? Clase 3 de BEA. Vamos a hacer el envío. Tengo acá mis cursos en progreso. 2023, primer cuatrimestre. No, pero esto es introducción a evaluación. Corrientes de pensamiento. Y acá yo no puedo usar la rate, así que tengo que bajar a la bestia así. Unidad 1, clase 3. ¿Sí? Acá. Guía de lectura, radicalismo y la experiencia democrática. Teresa Eger.
Entran acá y acá tienen un link azul. El espacio. ¿Quién levantó la mano? Todavía no quiero. Sí, yo. Vamos. Ahí tienen el link para entrar, pero está logueado conmigo, así que no se me ve ahí. ¿Sí? Nada, yo. Bien. Entonces, vuelvo por aquí. Sí, tuve que agrandar la letra porque me hice el pibe y no leo nada. Así que bueno, de nuevo, vuelvo a mencionar el tema del contexto mundial. Asumirán en el 1916, pero el comercio va cada vez más lento porque no hay suficientes barcos para poder comerciar con Europa. ¿Sí? La guerra desestabiliza la corriente internacional de intercambio, provocando reducción de la demanda de materias primas e interrumpió el flujo de inversiones extranjeras y la llegada de nuevos contingentes inmigratorios. O sea, básicamente frenó toda la Argentina. En Argentina, si vendía materia prima para afuera y venía gente, y venían inversiones de empresas para acá, ahora las empresas invierten en armas. Toda la industria de todos los países beligerantes se va a volcar allá. No tengo que hacer una olla, tengo que hacer castillos de bala para poner a fuego. Pum, chau. ¿Por qué? Porque el Estado ahí sí interviene en la economía. ¿Sí? Es interesante, ¿no? Porque decís, está bien que estamos en un momento de libre cambio y que los empresarios se adaptan rápido porque si no te puede hacer negocio. Pero es como que si el Estado dice, ahora todos dejan hacer esto y se pueden hacer esto, pues sería, no, porque eso es intervencionista. En esta época era como, ningún empresario dijo eso, es como, al contrario, yo aporto lo mío para poder venderlo. Este pobre. Ahí es donde la burguesía empieza a agarrar al Estado y decir, ¿sí? Después, las dificultades no eran pocas ni simples para un partido que a sus identificaciones en la esfera económica agregaba tensiones internas que la coyuntura tendía a exacerbar y que, además, no controlaba sino solo algunos de los resortes del gobierno y de la parte institucional del Estado. El gobierno de Irigoyen no contaba, en efecto, con la suma del poder político, solo había logrado el acceso a la presidencia. Esto que les mencioné, no tienen el poder legislativo, o sea, en mayoría en alguna de las dos cámaras. Al poner que tuvieras en una, podés traccionar políticamente en la otra, porque decís, esta cuestión que digamos pues no es la que ve la cooptación. Vas y le decís a el gobernador de tal provincia, si tus senadores votan mi ley, que ya pasó el Congreso, que votan mi proyecto de ley a favor por tal o cual cosa, yo a vos te pongo la vía del tren, que tengo ahí la inversión, estoy por firmar, pero primero votá y después firmo. Así funciona la política. ¿Sí? Es, por más que un tipo no te guste de tal o cual provincia y sea del partido opositor, hay que sacarse la foto para mostrar una política única. Y si no, piensa en el primer año de pandemia. Nación, provincia y ciudad, los tres sentados en una mesa. A las pruebas me remito. ¿Sí? La mayoría de los gobernantes siguen en manos de grupos tradicionales, mientras que el Congreso el radicalismo no tuvo mayoría de diputados hasta 1919 y Senado hasta el 22, para volver a perderlo. Las jerarquías más notorias de la justicia estaban emparentadas por sangres y por ideología de la familia tradicionales. Había detentado el poder en la gente. Traducción de eso, llegamos al poder. No, no llegaste. No. Los jueces venían de familias tradicionales, porque ¿qué había que tener para ser juez? Pensemos un poquito, vuelvo para juez así después. Para ser juez, ¿qué imaginan que había que tener? Los escucho barrando. Plata podría ser. ¿Ser burgués, profe? Va emparentado con la plata, pero va bien. Porque si tenés plata, ¿qué podés hacer? Tener poder, profe.
Eso sería más pensado hoy. ¿Sí? O sea, me gano el loto y van a ir todos los políticos a llorarme que ayudanos, hacer algo. Está bien, sí. Cuando yo te pedí que baje, que saquen una ley de alquileres, no lo hiciste, así que te mando besos. Digo, prendan los fuegos, vino a pedirme un dinerito. No, voy por el lado siguiente. Si una persona, primero llega a burgués, tiene plata, tiene tiempo libre. Y si tiene tiempo libre, puede estudiar. Y si puede estudiar, puede ser abogado. El abogado es, pues, por contacto de que en la universidad te conociste con Paulo Roca, el hijo de Julio Argentino Roca, hijo. Decís, ay, mirá, somos amigos, somos besties. ¿No es porque digo que los contactos en la universidad no se tienen que tirar? Seguramente algún abogado de medio pelo terminaba siendo el amigo de los Larreta, que casualmente es un juez que firma la encíclica del golpe del 30, que es el bisabuelo de Larreta que gobierna la ciudad de Buenos Aires. Pero si se pone a tirar de los hilos así, van a encontrar un mundo de sensaciones. Revisados están. Salvo que, por ejemplo, hayan venido de clases medias, medias bajas. Traducción. Mm, tan- va a parecer como raro lo que digo, pero es libre de adoctrinamiento o de ideología. Pero Perón y Evita venían de clases bajas, subalternas, o sea, una persona que hace la carrera militar no es por pasión. En esta época, cuando la hacen, es también por una cuestión de no te puedo pagar la escuela, así que va a ser el colegio militar para el Estado. ¿Sí? Eh, Y en el caso de Eva, es una hija de un matrimonio que no es legal, entonces no accede a ningún dinerillo cuando el papi muere, entonces se empieza haciendo desde abajo y después llega a ser actriz en Buenos Aires. La cuestión es que el ascenso social que logran vía acción política es teórico en ese caso. Ahora bien, en esta época, por ejemplo, si vos venías de una familia de 1880, o sea que en 1898 terminaste el secundario y que hiciste la universidad en 7 años porque te fuiste medio buen viván de joda con los amigos de la universidad por ahí de paseo y que terminaste recibiendo en 1907. En 1907 sos abogado recibido y vos te dicen, ¿sabes que papá trabaja en una fiscalía? Y bueno, Guillermo, venite a trabajar a la fiscalía conmigo porque papi necesita dos fiscales. 1907, ¿quién va a decir que no? No, no, yo quiero hacer la carrera honesta. Sí, el laburo, dale, vamos. Después me armo mi carrera honesta por delante. Pero mientras tanto es como, ¡yay! Salí con laburo. Que es lo que todos vamos a apuntar cuando ustedes terminen la universidad. Es decir, mientras tanto todos van a decir, bueno, voy a estudiar, me trabajo de otra cosa que no tiene que ver con lo mío, pero después, cuando estén llegando al cuarto año, van a querer como, bueno, proyectarse a ya algo relacionado a su carrera. Breve spoiler, me acabo de acordar que pasar a mi primera cuadra. A las 4 debo cortar obligadamente, tengo que buscar mi jardín porque ya no está muy bien de salud, así que a salir. Es acá cerquita, pero tránsito, tráfico, lluvia, etcétera. Muchos papis con autos, entonces, ¿sí? Y aunque fuera caminando, voy a llegar todo transpirado, después me voy a enfermar y tomar la garganta de nuevo. Así que bueno, sigo con el punteo. O sea, como verán, lo que es la vieja escuela del contacto desde, desde épocas inmemoriales. Y yo creo que si hubieran dejado algún testimonio de la época de la caverna, como, no, porque yo conozco a él, que caza mamuts, y allá que planta manzanas, seguro que está. Pero no hay un dato que lo pueda corroborar. Hay títulos. Pero bueno, este es el contexto adverso por el cual está. Por otra parte, dice, el radicalismo no contaba con el apoyo de factores de poder como el ejército, ¿sí? Las organizaciones empresariales o la prensa. Es como, ok, estás solo. Y solo me refiero a Irigoyen arriba, que mantiene tu base. Pero vamos a ver qué ocurre con esa base. Porque decís, reforma universitaria en el 18, ok, a favor, una bien. 1919, Semana Trágica. Patagonia Rebelde y La Forestal. Tres eventos de clase obrera rural, ¿sí? De chacareros, jornaleros, que marcaban un antes y un después en la relación. Eso va a hacer que justamente en 1922, cuando haya elecciones presidenciales, se va a presentar dentro del radicalismo
a Marcelo Fede Alvear, después va a decir, yo me separo de este tipo de radicalismo, muy personalista, yo prefiero que las cosas vayan sucediendo y si hay que intervenir, tomamos carta en el asunto, pero no es intervengo y después dejo que pase, voy por otro lado. Eso va a hacer que se gane el favor del votante electoral del radicalismo, lo que le va a dar una mayoría en ambas cámaras, y va a hacer todas las leyes que Irigoyen no pudo. Traducción. En 1922 se sanciona la ley de las 8 horas de trabajo, es decir, esas eh, 40 horas semanales que hoy tenemos. También se sanciona, lo vamos a ver más abajo en el texto que va a hablar de la residencia Alvear, se sanciona la ley de minoridad, con lo cual hace que los menores no tengan que estar trabajando sino estudiando, ¿no? Porque en esta época era muy común que en cuarto grado la deserción escolar fuera muy alta, es decir, en cuarto grado ya sabías leer, escribir, sumar, multiplicar, restar, listo, trabajar en el mundo adulto. Pero como ven, los únicos favorecidos con este escenario es la élite, o sea, los que tienen el poder económico, los que venden los granos, los que venden la vaca, etcétera, cosas así. Los que están en el modelo agroexportador. ¿Por qué? Porque también tienen a su interés dentro del partido político, metido ahí dentro de la Cámara de Diputados y Senadores, entonces no pasa nada. No va a sacar ninguna ley que no afecte mi interés. Pero para 1922 empieza a cambiar un poco la ley. ¿Sí? Ahora bien, ven, acá ya el primer apartado nos habla de política agraria. Acá hay que estar atento a esto que menciono. En un momento se va a sancionar una ley de alquileres de la tierra, pero va a ser tan ambigua como, por ejemplo, hagamos de cuenta que le dice eh, que se tiene que pagar, tiene que estar como reglamentado hasta a partir de cuántas hectáreas se paga alquiler. Dicen, bueno, una persona que tiene un campo de 1000 hectáreas tendrá que hacer un formato formal de alquiler de tierras. Entonces, ¿qué hace una persona? Ok, entonces vamos a hacer dos alquileres. Voy a fragmentar mi campo en tres partes, dos de 300 y uno de 400. Y si la ley establece que se paga alquiler solo por arriba de las 300 hectáreas, de mis tres campos hay dos que no están pagando. Hay uno que sí. Dice, bueno, pierdo en uno, pero gano en dos. ¿Sí? Va a empezar a pasar eso. ¿No? Es muy loco caer en ese cliché que uno escucha siempre de echa la ley, echa la trampa. Pero es lo que no dice la ley no es delito. Así de sencillo. Bien, vamos para acá. Creo que dice. Van a subir las superficies cultivables, se va a impulsar, digamos, lo que es la cantidad de hectáreas sembradas durante estos gobiernos. Fíjense el gráfico lo que nos muestra de 1900 a 1930. La única que no se impulsa tanto es la de... eh, bueno, tengo que buscar la reseña del gráfico porque no le logro entender. En el otro lo entendí. Aquí, no le tengo más a mano. ¿Sí? Pero eh, después tenemos la política obrera. ¿En dónde va a ser que pegue de lleno, digamos, la cuestión con la política obrera? Va a ser con el lado de, justamente, la semana creativa. Pero antes quiero retomar este fragmento acá. Frente a la demanda y huelgas de arrendarios y braceros, bracero es el que trabaja, el gobierno desarrolló una política cuyo rasgo más saliente fue la ambigüedad. Muchas veces respondió a la lucha de los chacareros con la represión, mientras impulsaba desde el Congreso o simplemente decretaba mediante medidas que lo favorecían. Programas de colonización agrícola ganadera, créditos del banco hipotecario para arrendatarios rurales, revisión de concesiones de tierras fiscales, ley contractual agraria, sancionando en 81, constituyen algunos ejemplos. La política que el gobierno de Irigoyen impulsó para los sectores agrarios mereció la atención de diversos especialistas. Existe al respecto un generalizado consenso en considerar ineficaz para provocar transformaciones profundas. Las diferencias aparecen en torno a la evaluación de la responsabilidad del radicalismo, a la acción legislativa y a la represión de los conflictos agrarios. Traducción, de nuevo. Tienen la vaca atada, no la van a soltar. Decir, a ver qué pasa si le salto la rienda. No. Dale, ¿querés la llave? Ah, no, lo voy a buscar. Ya está. Ahora,
eh, va siempre en la misma sintonía, no se cuestiona la propiedad de la tierra, primera cosa que le pedirían algunos, no, no se va a estar pensando, por ejemplo, en legislar siempre a favor de algún sector que lo representa a uno o de su base electoral, sino de ver cómo podemos hacer que esto sea sostenible en el tiempo. ¿Sí? En la política obrera va en la misma sintonía. ¿Sí? Irigoyen tiene una política obrera bastante particular. Por ejemplo, miren, la fora sindicalista en 1915-1921 agarra casi todo el gobierno de Irigoyen. Irigoyen arranca acá. Cuando entra Irigoyen en el poder, hay 70 gremios, ¿sí? En la Argentina, adheridos a la Federación Obrera Regional. Y para cuando esté, digamos, fíjense, se multiplicó por 10 en 4 años. Para 1920, 734. Y estos cotizantes debe ser la cantidad de adheridos. También sirve para ver algo. No hay que pensar que la Argentina era netamente agraria. Si vemos esto y decimos gremios adheridos, hay que entender entonces que hay trabajadores en toda la rubros, es decir, desde el campo, la ciudad, a los talleres industriales a futuro. ¿Sí? Pero también hay que ver esta parte. Tenemos desocupación obrera en la Argentina entre 1912 y 1920. Si tomo el periodo de Irigoyen, tengo desocupados de 400.000, sube el primer año a 455.000, 410, 414 a 455. De 445 en 1918 baja a 283, a 187 en 1919. Y acá en 1919 es donde se da la particularidad, ¿sí? Miren, 7,9% de desempleados. En 1919 se da la semana trágica, que es durante una semana se enfrentan abiertamente, el gobierno reprime con propios o ajenos a los movimientos obreros, ¿sí? Que son de corte anarquista, están pidiendo mejoras en las pagas, el sábado inglés y menos cantidad de trabajo. El gobierno responde con represión, hay muertos, los cuales los llevan a enterrar a la Chacarita, y cuando están enterrando a la Chacarita, se le meten palo de nuevo y más muertos. El tren que llevaba a los muertos salía de lo que hoy es Corrientes y Ecuador, y de ahí llegaba hasta la Chacarita, un viaje de ida por un viaje de vuelta. ¿Sí? Hacía 2 viajes en el día, o sea, 2 de ida, 2 de vuelta. Lo más interesante también ver ahí es que la represión causada no solo fue propia, digamos, como diría Oslak, con los medios coercitivos, sino que hubo algún sector bastante ideológico, fascistoide, podríamos decir, que son la Liga Patriótica. Tenemos acá, Liga Patriótica Argentina. Estos muchachos se ven re copados. Vamos acá. ¿Ven? De hecho, hay un policía arriba del auto de los que van a reprimir acá. Es esta foto, pero hecha a color. ¿Sí? Tenés un policía detrás con el arma y otro que adelante con el arma. En el auto de estos señores que no se ven ningunos nene de pecho. Son los rompehuelgas, en este caso. La Liga Patriótica lo que hacía era, con sus propios medios, acá los tenés, si no, acá no hay oficiales, pero vas a un reme con el fusil acá y estos dos también. ¿Qué te estás fumando? Vamos a meter tiro. Lo interesante es que, por ejemplo, la Liga Patriótica Argentina, a ver, voy a mostrarles brevemente con Google Maps, para que podamos ver de qué estamos hablando cuando hablamos de la Semana Trágica. La Semana Trágica empieza su colorario en los primeros días de enero de 1919 en la zona de Plaza Martín. Vamos a agarrar un minutito una foto adentro, perfecto. En la zona aquí había un taller que era el de la familia Bacenas, ¿sí? En el que en la plaza, y por aquí atrás, si pudiera, aquí atrás, subiendo por esa escalerita, ¿sí? Un perrito hermoso, pero sí. Ahora sí tengo otra foto para moverme. Ay, qué bien. A ver esto. Ahí se ve mejor, perfecto. Eso es lo único que queda de los talleres Bacena de 1919, donde empezó la Semana Trágica. Según día están por la Plaza Martín Fierro, cerca de San Juan y Huevo. Según día andan por la zona de Capital Federal.
Es lo único que queda de esa semana trágica. ¿Sí? Acá empezaron las revueltas pidiendo mejores condiciones de trabajo y de salario, les metieron palo. ¿Sí? Además de que después, bueno, ya con la última dictadura se hizo el plan de las autopistas y terminaron de tirar abajo todo lo que quedaba. ¿Bien? Pero Bacenas, ese apellido que tenemos muy presente, va a volver después con Frondizi, va a ser el ministro de Economía, Adel Krieger Bacenas. Pero este Bacenas, digamos, tampoco es ningún nene de pecho. Pero lo interesante de esta semana trágica es que, si bien los palos y la represión ocurren en todo lo que es la zona sur de Capital Federal, es decir, porque es la zona donde están albergando la mayoría de los talleres y puertos, o sea, es decir, La Boca, Barracas, ¿sí? San Telmo por aquí también, pero la zona de San Juan y Boedo, todo acá es zona obrera fabril. Ahora, si yo les digo que acá, en la Plaza Martín Fierro, fue donde empezó la represión, porque se dio un acto de represión por parte de la Liga Patriótica Argentina en la zona de Corrientes y Fuentes, justo donde hay una sinagoga. O sea, como 4 kilómetros para el otro lado, estos muchachos sonrientes fueron a meter balas. Simpáticos. ¿Sí? No vamos a decir que era un acto xenofóbico, ¿no? Pero estás medio lejos de la zona de conflicto. Medio bastante. ¿Sí? Pero bueno, en fin, no vamos a poner ningún juicio de valor sobre esto. Es divertido. Divertido no educativo. Bien. Tenemos acá el paternalismo desplegado por Irigoyen, quien intervino favoreciendo a los trabajadores en alguno de los numerosos conflictos que estallaron en los primeros años de su gobierno, donde fue un cambio de las relaciones a un acercamiento notable y novedoso por entonces entre el gobierno y la fora sindicalista. ¿Sí? Acá hace una aclaración de la fora sindicalista, hablando de ciertas cuestiones que no se manejaban. Acá tenemos la cantidad de huelgas de 1912 a 1922. Si vemos la cantidad de huelgas, miren 1919, 367, 206, 86, 106. Empiezan con su pico y después como que se estabiliza. Esta es la visión que tenían sobre los reclamos obreros. Como que si ibas solo, el dueño no le importaba mucho. Si ibas sindicalizado, es decir, como grupo, todos a hablar con tu patrón, era distinto, ya el tipo estaba parado, un poquito más inquieto y nervioso, ¿no? Pero bueno. Eh, Acá nos va a hablar de la semana trágica, de la cuestión con la patronal, que bueno, no querían ganar, obviamente. Pero hay cierto miedo, digamos, cuando ocurre la semana trágica. ¿Por qué es que se arman esto? Porque creen que, ¿y por qué esto van a Villa Crespo? En Villa Crespo están los rusos. Pero los rusos que se le dice ruso y que pertenecen a la colectividad. Pero el miedo que conlleva es que en 1917 hubo una revolución que sacó a un zar de lado a lado, ¿sí? El último imperio que quedaba de absolutista de la época de 1600 se terminó en Europa. No hay más zares rusos, ni zarinas, ni nada por el estilo. Hay una revolución triunfante obrera. Entonces, aparentemente ser ruso no importaba si eras judío o no, era sinónimo que eras posible bolchevique, revolucionario, entonces bueno, era medio desestabilizante. Ahí es donde hacen la diferencia algunos autores, historiadores, es decir, el corte xenofóbico también está fundamentado desde ese lado visto así, pero bueno, se equivocaron. La política hacia los sectores medios, ¿sí? Eh, va a aparecer la cuestión esta de la reforma universitaria, es decir, ¿dónde puedo generar confort en la clase media? Bajar impuestos. Sí, obvio, siempre es bueno bajar impuestos, pero necesito financiarme. Entonces, voy a apuntar a la movilidad social, que la da el estudio. ¿Sí? Como veíamos en la clase pasada, si la burguesía hizo algo con el acceso a la universidad, entonces el Estado va a abrir más el juego, haciendo más cantidad de carreras universitarias para actualizar los planes de estudio. Es como decirte, si hasta 1918, recuerdo, había solo 6 carreras universitarias, ahora vamos a tener, de 6 vamos a pasar a 16, porque actualizamos los planes de estudio, permitimos nuevos actores y nuevas necesidades. ¿Sí? Los conocimientos de química van a ser muy importantes ser actualizados en esta época. Si no, ¿cómo vamos a pretender sacar un ingeniero químico que en 1922, con
Alvear llegue a ser uno de los principales puntales de la petroquímica YPF. ¿Sí? O sea, se va a requerir ciertas cuestiones de actualizaciones de plan de estudios que son necesarias para las necesidades del mundo. Fíjense casi siempre que lo que ocurre es el mundo, y a veces en particular el mercado, tiene cierta demanda de cierto tipo de mano de obra calificada y eso hace que acciones sobre políticas educativas, dije políticas educativas, no sobre políticas educativas en los estados que se bajan a las cámaras de diputados y senadores y se sancionan a favor. ¿Sí? Nuestra universidad, por ejemplo, nace por la necesidad de una proximidad de mano de obra que tiene que ser cubierta y satisfecha del aeropuerto. ¿Sí? La gestión del aeropuerto, la logística del aeropuerto, cómo mejorar las computadoras del aeropuerto, ¿sí? Cómo ponerte un puestito de turismo en la puerta de sede y decir, hola, bienvenido, pues ir para acá, para acá, para acá, para allá, para allá, sí, pum, pam, salí. Y tengo hasta ahí. Me está faltando alguna carrera de gestión, logística, desarrollo. Bueno, seguridad e higiene, hola, están presentes en todos lados. ¿Sí? Cada vez que veo un cartelito que dice, cuidado, se puede patinar, digo, seguridad e higiene. Tuvieron que aclararlo porque digo, hay algún idiota que no entendía que cuando el piso estaba jabonoso no había que pasar. Bueno, no hay que desafiar a la inteligencia humana. No la desafiemos, por favor. A eso voy, si alguno conoce a alguien que trabaje con inteligencia artificial, por favor no le den un arma a ningún IA que tengan desarrollado. Yo ya vi esa película en dos versiones, se llama Terminator o Matrix. Así que no, no, por favor. Si esto queda jugando vuelta en YouTube, alguien, por favor, no hagan la revolución de las máquinas. ¿Sí? Revolución por otro lado, como que después de 100 años bajemos la cantidad de horas. Hay proyectos de ley en el Congreso dando vuelta y uno está presentado por un delegado gremial, no me acuerdo cuándo pertenece, pero en vez de que trabajemos 40 horas por semana, dice que trabajemos 35. A lo cual el señor único que está haciendo es que pasemos de 8 a 7, es decir, flaco, me estás dando la hora de viaje. Ah, un poquito más, 6, 30 horas. Pero bueno, es un debate que todavía no está cerrado, doctor. 35 la verdad que es un modo también de subir el sueldo indirecto. Si vos bajas la cantidad de horas, tu valor hora hombre sube. Seguís ganando lo mismo, más tiempo libre, pero la percepción de que al tener más tiempo libre podés tratar de consumir o ahorrar o descansar o buscar tu propio trabajo es distinto. ¿Bien? El movimiento reformista acá está hablando de la reforma universitaria, recuerdan, ¿sí? Y acá está la parte interesante que mencionaba antes. Este cuadro nos habla de las intervenciones federales en las provincias durante todo el mandato de Irigoyen, ¿sí? Por decreto o ley. Casi todas por decreto, salvo por ejemplo en Mendoza, San Juan 2 veces y Salta. Acá están las fechas. En Buenos Aires intervino 2 veces. Corrientes 2. Mendoza 2. No, perdón, te dice de cuándo a cuándo. Casi un año estuvo intervenida. Bueno, ahí tienen todo para ver cuántos que la tuvo intervenida. Este es interesante. San Luis lo tuvo 3 años intervenida. De 1919 a 1922. Pongo el timbre. Bien. Eso está bueno para entender de cómo se gobierna en minoría. Sí, es decir, vos podés gobernar. En caso de que no, hay ciertos artilugios legales como la intervención federal. Va a haber ciertas cuestiones que eso va a generar también recelo dentro del Partido Comunista Nacional o de la oposición, ¿sí? Y van a ver qué van a hacer esas cuestiones. La Juventud Argentina de Córdoba a los hombres libres del sur. Las universidades han sido hasta aquí el refugio secular de los mediocres, la renta de los ignorantes y la hospitalización segura de los inválidos. Y, lo que es peor aún, el lugar en donde todas las formas de tiranizar y de insensibilizar hallaban la cátedra que se la dictara. Este es el manifiesto de la reforma universitaria. ¿Sí? Dice, independientemente de los juicios que han merecido, la práctica del patronazgo estatal y otras medidas como la reforma universitaria y la ampliación del sistema educativo produjeron un cambio importante en la posición de los grupos de las clases medias que ocupaban en Argentina hacia 1922, estaban en plena y directamente envueltos en las actividades del Estado
y se habían transformado en uno de los principales beneficiarios. Acá es donde aplica esta cuestión del patronazgo estatal, es como yo a la clase media veo como le doy esto, le doy lo otro. De hecho, en 1922 surge la primera vez el concepto de casas baratas, de nuevo, y una de las primeras estuvo aquí en la zona de Parque Patricios, la primera estuvo en Valentina Alsina, todavía no tuve el gusto de verla, pero aquí en la zona de Parque Patricios se levantó. De hecho, mi tesis para recibirme de profe estuvo basado en esto. Me vuelta la cámara. Ahí arriba. Casa colectiva Valentina Alsina, 1919. Esta es la primera. Allá adentro tiene una placa, no se logra leer, de acá, pero es como primera casa colectiva, hecha entre el pecho. Claro. Lo interesante es que se hace durante el gobierno de Irigoyen, se empieza a discutir y se empieza a hacer en el gobierno de Alvear, ¿sí? Pero el impulsor de la ley no es ningún radical, es un conservador, porque recordemos las funciones del Estado, digamos, liberal: la vivienda, la salud y la educación. Hay un déficit tremendo de viviendas. Entonces el Estado empieza a invertir en hacer viviendas. El siguiente que hizo, ese fue el que estudié yo. Asamblea. Otra zona de, en su momento, casas baratas, hoy no bajan de $500.000 seguro, pero esta es la zona de otras casas baratas que hicieron. Son chalet, ¿sí? 2 pisos, jardincito y luz de adelante atrás, sí, el más conservado de todos. Y esta escuela se hizo para la misma época, es mi escuela primaria, ¿sí? Estas son las chalet, digamos, que se hicieron como casas baratas. Se hacían con materiales igual que no eran nada baratos. Uno de los mejores conservados todavía es este de aquí, bueno, y este que no está tan conservado, ¿bien? Pero se empezó a legislar la cuestión de la vivienda en la época de los neorradicalismos. Se pensó a ver la posibilidad de mejorar la calidad de vida de las personas. Y hoy los planes de vivienda son de rechazo. Ojo que igual yo quisiera saber cuántas casas empezaron a levantar desde 2019 a 2023, ¿sí? O de 20 al 23. Porque hasta ahora han sido pocas las que se han levantado en esa época. Hay mucha asignación de viviendas, pero hay un pollo de botella así. Por ejemplo, la última vez en un Procrear hubo una cantidad de 60.000 anotados para 600 viviendas. Ese es el cuentagotas que vas a entregar. Y lo que mucha gente reclama, y lo veo en Instagram, muy veces es como diciendo, ok, yo ya me anoté, no tendría que volver a anotarme en la próxima licitación de sorteo de viviendas. Ya me anoté, tenés mis datos. O sea, seguí otorgando en base a la base de datos de acá. Y último, permití que alguien se anote y pones, bueno, cada cuestión en su lugar. No es que yo me anoté primero voy encima de este, no. Pero la otra persona tiene más necesidad. Pero es como, ya me anoté, no tengo por qué anotarme otra vez. ¿Por qué tengo que revalidar mis datos? Aparte de último, me puedo hacer el sorteo. Si me das la vivienda y me decís, y vos ves que decís, che, flaco, ¿pero lo vas a usar para vivir? No, ya tengo una vivienda, me construí algo, no me hace falta. Ok, investigante todo, y daré la casa a otro. Fin de la cuestión. Igualmente vi viviendas que se venden en páginas, ¿sí? Venta de propiedades. ¿Sí? Pero esta es una propiedad, sí. O sea, la inmobiliaria sabe que está haciendo algo ilegal. Si yo denuncio, después a esa inmobiliaria no le puedo pedir, pero tampoco me van a dar. Entonces, es una situación muy grave. Igual sería bueno saber cuánto es vale esa vivienda hoy para después, cuando ponele en 20 años, esa familia la vaya a vender. Quiere decir, ok, ¿cuánto vale ahora? Porque esas viviendas baratas de 1922 eran baratas en serio. Eh, pero, por ejemplo, para allá 1980 habían ganado un valor, hostia, y para los 2022, ahora 100 años después, valen $500.000. Bien, ahora, dentro de acá del texto, por una última cuestión que quería resaltar, los tiempos de alvear. Acá es donde van a ver que, por ejemplo, como decíamos, en la época de Irigoyen está cargado de buenas intenciones, pero no puede hacer ninguna. Y se las manda todas en contra.
intervenciones federales, represión del movimiento obrero y cuestiones así. Entonces, cuando llega Alvear, va a lograr ir haciendo ciertas cuestiones, ¿sí? Amén de que, por ejemplo, dice, el modelo económico seguía funcionando igual, por ejemplo, dice acá, se generaliza el uso de energía eléctrica alternativa al carbón. Avances tecnológicos estimulados muchas veces por la guerra, la expansión del taylorismo y del fordismo revolucionaron la producción. Taylorismo es la especialización de la producción. Fordismo es más rápido, más barato. ¿Sí? Eso inunda el mercado de cosas, entonces se hace que sea accesible para todos poder comprar ventilador, plancha, heladera y tenga que haber esas personas que lo reparen localmente. ¿Cómo? Y tal vez viene alguien y dice, che, mirá, no te lo puedo reparar, pero te lo puedo comprar como parte obsoleta. Lo que conocemos como la camioneta de compra, señora, compra, 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 compra. Vos le puedes vender un lavarropas roto. El tipo por ahí tiene otro roto igual en su casa, lo logra armar, lo hace andar, ve que funciona así, ok, lo vendo. Pero más barato porque es un recauchutado. O como te dicen ahora, reensamblado. Claro, claro, tomaste 5 partes de otro y lo hiciste. Bien. Eh, Nuevas industrias como la química, textil, las textiles artificiales, la electricidad, el caucho, el aluminio o el acero, o los aceros especiales, vivieron en estos años una etapa de excepcional crecimiento y prosperidad. Para esta época, por ejemplo, aparece la famosa Siam. Siam Foreign. Sí, esta es la vieja Siam. Pero tenemos el Siam de tela, la motito Siam, que ahora la recauchutaron, pero bueno, es lo mismo para mí. ¿Sí? Siam, que parece así, más fácil. Tarán, la Siam de tela. ¿Sí? Pero estos son algunos de los iconos que producían. La heladera con bolita, con manijas sin manija, eh, la cocina, primero económica, luego la cocina a gas. Y luego de ahí ya pasamos a, por ejemplo, los lavarropas horizontales. Piensen en todo esto, el tiempo de vida que le ahorra a una persona que vive en el hogar para esas cuestiones. ¿Sí? Y en esta época podríamos decir, tal vez, una cuestión de género, decir, ¿cuánto tiempo le ahorra a la mujer? Hasta que no existió el lavarropas en Estados Unidos se dedicaba un promedio de 54 horas semanales al lavado de ropa. Con la llegada del lavarropas al campo y en la ciudad se bajó a 4 horas semanales. Porque era 1 hora para el remoje y lavado, 1 hora para el colgado, 1 hora para el doblado y planchado. ¿Sí? Y te sobra 1 hora para leerte algo. ¿Sí? Pero también pensemos en la cantidad de tiempo que le ahorró la cocina a gas a una mujer. Entonces tenía que esperar que pase el que vendía leña o carbón, llevarlo, prender el fuego, mantener la cocina caliente y cocinar. Todo era mucho trabajo antes. ¿Sí? La típica foto de la ensamblada de la hacían con bolitas. Esa bolita tenía la función de aislante. Cuando la perdías, nunca la agarres descalzo, te decían en tu casa. Al día de hoy sigue existiendo ese mito, pero hay algunas descargas tierra que se han hecho. A las heladeras modernas, la SIAM, siguen dando. ¿Bien? Pero este muchacho se logró acomodar con la SIAM con ser una de las primeras empresas en, primero, ¿qué fue lo que ofreció la SIAM? El primer producto no fue una panificadora. Cuando llegan los hermanitos Siam, descubren de repente que sale una ley que se prohíbe el amasado a mano, entonces hacen, ¿qué se les ocurre hacer? Montar sobre una bañera un motor. Listo, amasadora industrial. La vas moviendo de un lado al otro, y a todos estos productos hermosos que tenemos acá. Pancito, bueno, rosquita, rosquete, tortita negra, pebete, flautita, flauta. Todo lo que ustedes conocen como rico, rico, rico. ¿Sí? Ahí tienen una original, ¿sí? Como es. Si la vas todo justo ahí, bla, 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 bla. Podrías, creo que tiene un modo de ponerlo automático o es que ahora estoy viendo que funciona. Bien, entonces, estos muchachos empezaron con eso, produciendo máquinas, miren para qué sector, las panaderías urbanas. Una vez que hicieron eso, ok, empezaron a tener que decir, bueno, si ya hice ahí, tengo que poder satisfacer necesidades urbanas. Como se difundió la electricidad, entonces pueden aparecer las, las heladeras, porque hasta ese momento las heladeras eran con barras de hielo.
está bien, tarán, estos viejos muebles que decís, ¿para qué servían? Acá arriba iba el hielo y acá era la conservadora o este otro modelo. Alguien seguro lo está vendiendo ahí en Facebook todo eso. Pero esto era la conservadora, ¿sí? Piensen en la poca calidad de los alimentos que en esa época era. Se cocinaba, se consumía y se hacía. Y era la época en donde doña Petrona después va a sacar su libro famoso de cómo reciclar comida, básicamente. ¿Sí? Miren, eran así. Ahí tienen la de este dibujo hermoso. Pero eh, luego Blancacota va a sacar todas sus recetas. De hecho, mismo cada dos, tres recetas te recicla la anterior. Es como decir, si hiciste, no sé, milanesa con papa frita, te sobró, perfecto. Una papa frita, le haces una tortilla, pum, chau. Con la carne, desmenuzada la chiquita, hacela, meter entre dos puré de papa y tenés un pastel de carne improvisado. Nada se desperdiciaba de comida en esa época. Porque serían épocas de abundancia económica, pero te enseñaban a que cada cosa valía, y ese valor estaba dado por lo que costaba conseguirlo. ¿En qué voy al costo de conseguirlo? El trabajo, muchachos. Una persona hasta 1922 tenía que trabajar 12 horas. ¿Sí? ¿Tenía espacio de divertimento? Sí. A ver, sería, 1922. Guerrilla! Siempre la bien querida guerrilla. A ver, ok. Por aquí. Tarán, ahí está. La gente tomando su copilla, desde el más rico al más pobre, pizzerías en ¿dónde? En La Boca. ¿Y por qué en La Boca? Zona de obreros. No te vas a ir a poner una pizzería en Liniers. Bueno, sí, está el taller de Louvre, pero al volumen de gente que maneja, todo se asentó en la zona sur de Capital, las zonas que hoy serían... Es como, estos fueron los primeros Palermo cool. ¿Por qué? Porque hay una cantidad tremenda de gente acá, entonces te vas a poner local acá. Cuando empieza a mutar el público, bueno, te vas a ir a Palermo, pero el primer Palermo es irte a La Boca. Acá la gente, mira, pizzería Banchero, todos contentos para la foto. Miren ese ligó. Acá este está aplastado, no se lo ve muy conforme. Y hay una mujer, ¿no? Ahí dicen, mujeres. Siempre hubo mujeres en toda la historia argentina. ¿Sí? Así que bueno, vuelvo al texto, no divago más con me voy un poco. Pero hay que tener presente eso. Empieza a aparecer el uso eléctrico de electrodomésticos. Entonces eso va a dar una sensación de bienestar, porque da más tiempo a la persona que está en la casa. ¿Sí? La publicidad, aumento del salario, expansión del crédito aseguraba el funcionamiento de una economía que se fundaba en la producción masiva de bienes de consumo, de su mano el automóvil, constituido como el símbolo de los tiempos modernos, irrumpía junto al ventilador, radios, vitrolas y otros artículos de hogar de la vida cotidiana. ¿Sí? Eh, yo me acuerdo de la época de que teníamos como amigos del secundario, nos pasábamos cassettes y de repente apareció uno con un Dixman, nos volvimos locos. Era como, nos volvíamos y decíamos, papá, quiero un Dixman. No, yo del Walkman salté al MP3, pero fue tremendo ver esa cuestión de los cambios culturales, porque era, por ejemplo, a algunos de ustedes les habrá pasado, decir, bueno, por ahí pasaron del Dixman directamente al YouTube, ¿sí? Directamente, te ibas a una fiesta de una amiga y tenías a uno clavado que le gustaba pasar música y jugar con YouTube y lo hacía todo el día, ¿sí? Así que está, y se veía el DJ directamente. Pero bueno, eh, acá es donde, digamos, el modelo económico se afianza sobre todo en Estados Unidos, a la persona de transformados en líderes de la economía mundial. Salía la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos ya se empieza a posicionar como el nuevo eje económico de referencia. ¿Sí? El Reino Unido está empezando a flaquear, pero Argentina vende a los dos lados. Vende a Inglaterra, casi que no le compra nada, empieza a comprar productos en Estados Unidos. También le vende a Estados Unidos, pero Estados Unidos tiene una economía agraria también muy fuerte. Entonces, vos le vendés, pero sigue siendo tu principal socio Inglaterra. Es importante tener esto presente porque cuando lleguemos a la crisis del 29, cuando veamos década infame la semana que viene, vamos a ir viendo que eh, el hijo de Julio Argentino Roca, cuando se da el golpe de Estado,
luego de una elección fraudulenta, Agustín Justo gana la elección y el vicepresidente es Julio Argentino Roca, representante del sector oligárquico en ese sentido, o sea, como da cierta garantía para ciertos sectores qué tipo de dirección va a tomar este gobierno, se lo manda a negociar con Inglaterra un pacto, o sea, con el Reino Unido. Y ese pacto se lo conoce como el Pacto Roca-Runciman, en el cual la sátira de época era como que Roca entró con los pantalones colgando en la mano y no para que no se lo doble. No sé si me explico. Es como la broma que se sabía en la época. Y tengo la fuente, digamos, para decirlo, no es solo una broma, porque si no después sale Roca, de haber firmado el tratado, como diciendo, a partir de ahora Argentina es como una parte anexa del reino de Inglaterra, de Gran Bretaña, así es como, pero vos te mandamos para que hagas algo que favorezca. Dice, no, bueno, sí, sí, favorecimos a nosotros. Ahora un sector muy minúsculo que casualmente son. O sea que el gobierno de amigos ha existido siempre, no es algo nuevo, ¿sí? Pero ya lo vamos a ver la semana que viene. Como para ir viendo acá, digamos, habla justamente de cierto déficit comercial, dice que Argentina comenzó consecuentemente a acumular con los Estados Unidos, la obliga a utilizar en proporciones siempre crecientes divisas que provenían de la venta de productos primarios de Gran Bretaña. Es decir, todo lo que vendo para acá y voy ganando plata, de repente empiezo a comprar muchos bienes industriales para con Estados Unidos. Piensen que en los años 20 es el boom del consumo. Nacen todas las marcas que ustedes hoy conocen. Coca-Cola, Hershey, Kellogg, Pepsi Cola. McDonald's tenemos que esperar, para tiene gracia vendedor. Pero tenés grandes marcas de comidas rápidas como hogareñas, tipo ya comidas envasadas o salchichas, cosas por el estilo. Acá se populariza que haya vendedores urbanos que venden salchichas o choripanes. ¿Sí? Pero bueno, porque y si el público quiere comer, yo voy a darle de comer lo que necesite. ¿Sí? Y la cuestión es hasta qué punto y cómo. Pero el gobierno de Alvear se ve favorecido, digamos, por su política para con los sectores medios, su política de una intervención en el mercado, con lo cual va en consonancia de lo que ya venía de Irigoyen, pero termina siendo como esta cuestión de comprar bienes industriales a gran escala, digamos, a Estados Unidos, está siempre esa sensación de bienestar social. ¿Hay una recomposición del salario? Sí, porque se legisla la cantidad de horas que se puede trabajar. Entonces, esto que decíamos antes, es como que estamos en una nación de bienestar. Ahora, dice, los grupos eh, aristocráticos del radicalismo le cuestionaban a Irigoyen su política de intervencionismo federal y la expansión del gasto público que se había operado en los últimos años de su gestión, consideraban que en ambos temas Irigoyen había actuado de manera abusiva, prescindiendo de los controles parlamentarios que percibe la Constitución. Entonces, esto es como que le sigue echando leña desde al alvearismo, al radicalismo, cómo es su accionar dentro de las cámaras. ¿Sí? El segundo gobierno de Irigoyen, digamos, va a ser bastante breve, porque va a ser desde 1928 a 1929. Del 22 al 26 gobierno Alvear. Perdón, del 22 al 28 gobierno Alvear. 28 al 29 gobierna Irigoyen por última vez. ¿Sí? Y un detalle que vamos a ir viendo ya la semana que viene. Cuando entremos eh, en la década infame, 1930, ya todos los viejos referentes de los partidos políticos, Mitre, Allen, Irigoyen, los Roca, etcétera, van a haber fallecido. Entonces se genera una relación de vacío muy grande en la política y ahí es donde el tema del paternalismo empezará a aparecer también. ¿Sí? Paternalismo en el sentido de decir, bueno, ¿en quién depositamos nuestro voto, nuestro mandato? ¿Sí? Acá hay un detalle que estaba bueno mencionar sobre el tema de los contratos petroleros, después estén atentos a eso, porque el golpe va a estar asociado también a cuestiones del petróleo. ¿Sí? Analícenlo y después me lo comentan la semana que viene. Y esta parte del balance, léanla porque es atadora de cabos sueltos que se pueden haber faltado para un lado
no deja nada afuera. Pero, como verán, el gobierno de Irigoyen acá aparece cortito, ¿sí? Le van a cuestionar que es lento, que no reacciona rápido a medidas anticíclicas, una economía que se va cerrando, amén de que le empiezan a acusar de que está favoreciendo a sectores socialistas y como que quieren dar la revolución roja, porque acá ya estamos hablando de comunismo, y empiezan a ver algo raro en Irigoyen, entonces ciertos sectores empiezan a ver la necesidad de decirle tenés que dar un paso al costado porque si no se vienen los rojos. Y a ver si lo tengo por acá. Creo. Lo voy a mandar. Este fragmento lo encontré el otro día y con esto ya vamos yendo, que es de que veamos con quién se da el golpe de Estado, ¿sí? No lo da con cualquier sector. Hoy uno piensa en el golpe de Estado y te imaginas una movilización de ejército tremenda. Esto lo voy a poner en el chat así lo pueden ver después si quieren, que es bastante ilustrativo. Se ve, digamos, que no se está tan, digamos, abierto a decir, bueno, sí, entraron caminando. Hay cierta resistencia al golpe de Estado, pero la parte interesante de ver es por acá, es una movida dentro, frente a la Plaza de los Congresos o la Plaza de Mayo, qué es lo que está ocurriendo. Este, en medio de una ovación indescriptible y un entusiasmo del colegio, las fuerzas del colegio militar avanzan por la calle Callao. Traducción, son cadetes. Estas personas no son tipo el militar recibido, ¿sí? No es ya el sargento, el coronel o el teniente coronel. Son los pibes que estaban estudiando, le dijeron, se ponen de fajina y salimos. ¿Sí? Y para que sea una idea, es como tomaron el tren San Martín en el Palomar, se bajaron en Retiro, agarraron Avenida Callao, llegaron al Congreso, doblaron y fueron por Avenida de Mayo de frente. Es lo siguiente que viene acá. Acá, bueno, sí, bla, bla, a ver qué pasa, banderitas argentinas y de repente, ábranse muchachos, y ahí vienen los cadetes. Entraron a la casa de gobierno. Imagen de haber sido tremenda para que la tomara. Frente a la cafetería del Molino, de acuerdo con el detenían a una persona. Esto es el Congreso ahí atrás y enfrente está el molino que está restaurado ahora y detenían personas. El molino y se volverá palo, pumba, pumba, pumba. Ahí el cadete controlando. En fin. Bueno, esto es la reseña del día de hoy, digamos, de ver cómo el gobierno de Irigoyen y bueno, no tengo mucho más para agregar. Sin duda, la verdad que este texto es corto y es muy llevadero, porque te hace muy bien marcados los ítems a leer, ¿sí? Es decir, te marca la cuestión obrera, la cuestión clase media, la cuestión con el campo, el gobierno a hablar, esos 4 ítems clave que los tengan bien leídos, ¿sí? Porque puede ser una pregunta de examen. Así lo pongo. ¿Dudas, consultas, cuestiones? No, profe. Bien, perfecto. Bueno, cualquier duda, escriban un mail. Ahora debo partir volando para mi niño al jardín, ¿sí? Así que hoy lo siento, tengo que hacer la breve. Bueno, chicos, me tengo que colocar y con la cuestión de ustedes. Adiós, cuídense y buena semana. La clase que sí, hay clase la clase que viene. No se agarra ningún problema por ahora. Cuídense, nos vemos. Chao, profe. Buena semana. Adiós. Chao, profe. Nos vemos, profe. Sí, así en